Uso de la palabra ahora el ingeniero Mario Antonio López Herrera, quien es promotor del Pacto por el Autismo y, debo decir, impulsor de la Ley de Protección y Atención para las personas con la condición de espectro autista y trastornos del neurodesarrollo. Gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Bueno, ya, estaba el mute puesto. Gracias, diputado. Mi respeto, mi admiración y el cariño por las ganas que le ha puesto a esta causa. Bueno, señores, pues soy Mario Antonio López Herrera. Para los que no me conocen, que creo que ya son pocos, escribí el libro Pacto por el Autismo. Lo consiguen en Google fácilmente, gratis, inmediatamente en la primera búsqueda ahí les aparece. Egreso de la carrera de Ingeniería en Informática con 100 de promedio del Tecnológico de Nuevo León, y ahorita curso mi maestría en la Universidad de Salamanca, de la universidad más antigua del mundo hispano, de 800 años de historia, en línea. Y hace 5 años fui discriminado, y aquí es donde empezó la historia del autismo, porque mucho de la historia de la ley del autismo pues tiene mucho de parentesco conmigo. Hace 5 años fui discriminado en la UT Santa Catarina, que es una escuela incluyente que se especializa en personas con discapacidad. Se me negó la inscripción, finalmente se dieron y me aceptaron, pero a punta de pistola, como quien dice. Y en ese tiempo la Comisión Estatal de Derechos Humanos me dio la espalda, en particular el segundo visitador, Víctor Palacios, de esa comisión. Y se está oyendo un poquito mal, ¿verdad? Le bajaron, ¿verdad?, al volumen. Ok, ¿se oye bien? Ok. En particular el segundo visitador, Víctor Palacios, y bueno, eso es por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y lo propio hizo la entonces Procuradora de la Defensa de las Personas con Discapacidad, la maestra Xochitl Loredo. Encontré, desgraciadamente, que las personas que más hablan de derechos humanos y que más hablan de proteger a las personas con discapacidad, en este caso una universidad incluyente, un organismo de derechos humanos y una procuraduría especializada en las personas con discapacidad, son los que menos se ocupan de nosotros y los primeros en darnos la espalda y actuar con una verdadera insensibilidad hacia nosotros. Entré a estudiar al Tecnológico de Nuevo León, donde en un semestre me convertí de la nada en tendencia en las redes sociales por ser el primer alumno que tenía puro 100 de promedio en todas las materias, y hasta la fecha soy el primero que se ha graduado con 100 de esa universidad, el más alto promedio en 43 años de historia. Por ese tiempo, en redes sociales, coincidimos con madres de familia que se quejaban de igual modo que a sus niños los rechazaban en las escuelas, y de igual modo la CDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reaccionaba con indiferencia y evasividad, y lo mismo digo de la entonces Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad a cargo de la maestra Xochitl Loredo. En 2016 este asunto empezó a convertirse cada vez más y más y más en una olla de presión en las redes sociales, hasta que tomados de la mano de la diputada Gloria, mi compañero Emiliano que está a mi lado, y yo, pues junto con la diputada Gloria, abanderamos esta causa y venimos a la Oficialía de Partes del Congreso, consultando con las asociaciones, consultando con padres de familia, consultando con todos, que todos estuvieran de acuerdo y que todos impulsamos esta ley del autismo. En septiembre del 2016, influido por las ideas liberales como las ideas de Rousseau, de Montesquieu, de los filósofos, propusimos un pacto social aquí precisamente en este salón bicentenario del Congreso. Propuse un pacto social el cual la sociedad tenía que firmar para con las personas con autismo, un pacto en el cual la sociedad se comprometería en nuestras autoridades a cambiar completamente el rumbo de exclusión, el rumbo de rechazo, el rumbo de darnos un portazo en la cara y negarnos las oportunidades, a un rumbo de inclusión, un rumbo de concientización. Y en marzo del 2017, el 23 de marzo, que casualmente coincide con la fecha del aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ese día firmaron las autoridades locales y federales aquí en el Congreso el Pacto por el Autismo. El Pacto por el Autismo
Me acuerdo cuando yo a mi padre le preguntaba por Abraham Lincoln y decía a mi papá que, bueno, le decía que él fue el que liberó a los esclavos, y mi papá dijo no, él fue el que firmó las actas, pero se vinieron muchos años de lucha, casi 100 años, cuando todavía después de un siglo a los negros les prohibían viajar en la parte de adelante de un autobús, y el pacto por el autismo fue igual, fue nada más el principio. Desde ahí se vino un año en el cual empezamos a talonear a las autoridades, mandándoles correos diariamente, entre ellos a la señorita Xochitl Loredo, la cual de hecho nos negó, ya estando en el DIF, me negó el derecho de ¿cómo se dice?, de petición, y tuvimos que poner una demanda en contra del DIF y en contra del municipio de Monterrey por negativa del derecho de petición. Lo propio hicimos hacia la Secretaría de Educación, también negativa del derecho de petición. Estábamos haciendo peticiones muy puntuales en cuanto al pacto por el autismo, en cuanto a los compromisos, en cuanto al cumplimiento de la ley, y nos topamos con negligencia e indiferencia del gobierno del estado para emitir el reglamento de la ley, negativa de atención en la Secretaría de Salud, y actualmente continúan los rechazos, aunque tengo que reconocerlo, han bajado los rechazos en las inscripciones de las escuelas. Gobierno del estado quiso retirar maestros sombra bajo el argumento de que no tenían recursos, pero el periódico El Norte publicó que el estado perdía recursos para discapacidad por subejercicios, es decir, que no se acababa el dinero que le daban, gestionaba mal los recursos. En diciembre del 2017 y febrero del 2018 denuncié al gobernador del estado ante Derechos Humanos junto a las Secretarías de Salud y de Educación. Congreso del Estado emite unos meses después, 2 o 3 meses después, un exhorto contra el gobernador y los secretarios de Salud y Educación, especialmente para que sacaran el reglamento. Padres de familia denuncian en agosto del 2018 verse obligados a peregrinar hasta por 30 escuelas, hasta por 30 colegios, sin que a sus niños los quieran aceptar solamente porque tienen autismo. La denuncia se puso ante Derechos Humanos, donde a la prensa le consta que nos tardamos meses enteros buscando cita con Sofía Velasco y nos daba largas para recibirnos. Incluso compañeros de Milenio como Ricardo Alanís le cuestionaron a Sofía Velasco por qué no nos recibía, por qué recibía cantidad de correos y no contestaba. Finalmente, cuando salió el periodicazo en agosto del 2018 de los constantes rechazos escolares, nos recibió Sofía Velasco. En septiembre y octubre del 2018 las cosas llegaron al grado de lo insoportable. Un jovencito con Asperger se suicida en la Prepa Tec, en el Tecnológico de Monterrey, victimizado por el más cruel e infame bullying, mientras que una institución que se presume incluyente como el TEC de Monterrey, pues no hacía nada al respecto. Maestros vieron, directivos vieron que a X alumnos se le hacía bullying y nunca movieron un dedo hasta que se hizo un escándalo inmenso. Al respecto hay que agregar que en fechas recientes increpé al rector Salvador Alba al respecto, rechacé mi beca en el TEC de Monterrey para hacer mi maestría y me fui a la Universidad de Salamanca, porque hay un principio muy importante: nadie somos indispensables y ninguna institución, así sea Harvard, así sea la que sea, es indispensable. Y si en el TEC de Monterrey no hay inclusión, aunque presuman ello, no tenemos nada que hacer ahí, y hay muchos otros lugares mejores donde podemos ir. En todo este tiempo, Sofía Velasco, presidenta de Derechos Humanos, deliberadamente congeló los expedientes de denuncias de muchos padres de familia sin resolverlos. Luego resolvió el mío, el cual tenía amplia documentación, evitando hacer un pronunciamiento por las violaciones. Les voy a explicar rápidamente lo que hizo Sofía Velasco. Yo voy a un 7-Eleven con una pistola, asalto el 7-Eleven y me robo el dinero del 7-Eleven. Me pesca la policía y yo voy detenido. El dinero se recuperó, pero yo voy detenido. Lo que hace Sofía Velasco es: no, tú robaste el 7-Eleven, ya te pesqué, recupero el dinero y te suelto bajo el argumento de que el dinero se recuperó. Eso es el criterio que hace ella para no resolver y hacer un pronunciamiento contra las autoridades que están violentando nuestros derechos. Entonces, cuando yo vi que esta señora no quería trabajar de una manera limpia,
vine al Congreso, denuncié a Sofía Velasco. Sofía Velasco inmediatamente resolvió mi expediente muy al vapor, pero a partir de ahí emitieron un exhorto en contra de Sofía Velasco para que descongelara los expedientes y resolviera las quejas de los padres de familia con autismo. Y es así como, a punta de presión mediática, se emitió por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una recomendación contra la Secretaría de Educación, estableciendo las violaciones que ésta ha tenido hacia las personas con autismo. Termino ya comentándoles que al mismo tiempo de esta histórica resolución que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hay que señalar que un servidor y padres de familia hemos comprobado que en derechos humanos atienden mal a los que acudimos a presentar queja, y visitadores como Víctor Palacios o la directora de quejas, Edith Ornelas, son muy déspotas con su trato hacia los usuarios de esa comisión, especialmente las mamás que llegan bañadas en lágrimas porque a sus hijos los maltratan en las escuelas. El año pasado, de igual modo, denuncié ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos y ante el Congreso la negativa de servicios de salud y de educación, de forma que el Congreso del Estado volvió a emitir exhorto al secretario de Salud y de Educación en el sentido de garantizar el acceso a dichos servicios a las personas con autismo. Y por otro lado, una vez más, se le exhortó a Sofía Velasco de Derechos Humanos a estar atenta, a pronunciarse ante cualquier abuso a los derechos de quienes tienen autismo. Poco después, la diputada federal Isabel Guerra presentó la iniciativa de contar con un centro estatal de atención al autismo, con el fin de que Nuevo León tenga de una vez, que de una vez Nuevo León se convierta en un estado con plena capacidad de garantizar el pleno acceso al ejercicio de sus derechos a quienes tenemos autismo, y de paso convertir a Nuevo León en un referente en cuanto a servicios de primer mundo para las personas con autismo. De esto estoy convencido, que la lucha que empezamos la vamos a concluir, así sea, señores, lo último que haga. Y no sé si yo lograré algo más en mi vida o terminaré en una esquina convertido en un borracho que no hizo más en su vida, pero este asunto se va a completar y de eso me encargo. Nuevo León necesita mantener vigente la ley del autismo, y esta es mi conclusión. Esta acción de la Suprema Corte habla de una falta de conocimiento de las acciones que llevamos aquí en Nuevo León, pero si quieren consulta tienen. A nombre de la comunidad de las personas que tenemos alguna condición del espectro autista, estamos Emiliano y yo aquí, los dos abanderados de esta causa, para decir que Nuevo León requiere mantener vigente la ley del autismo, porque hace 3 años fue el compromiso de la sociedad de la firma del Pacto por el Autismo, el reconocer el daño que se le ha hecho a este sector históricamente con las condiciones de agresión, de discriminación y exclusión a las que se le ha sometido, empezando por las propias instancias y personas que más se dicen incluyentes y solo lucran en tomarse con nosotros la foto y no nos quieren más que para ello. Por ello, por cuestión de justicia social, este sector viene a manifestar, y en su nombre lo manifiesto, el apoyo total a que esta ley se mantenga vigente con el fin de garantizar el acceso pleno al ejercicio de los derechos de este sector de la población en estado de vulnerabilidad, y porque es la única manera de obligar a nuestras autoridades insensibles, como lo han sido muchas de ellas, empezando las que se especializan en el tema de la discapacidad, obligarlas a que nos cumplan, a que nos respeten y a que nos atiendan. Eso sería todo, y agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Mario Antonio López, promotor del Pacto por el Autismo. Continuando con el orden del día,